Buenos días a todos. Me gustaría empezar dando las gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en este congreso. Mi nombre es Sonia Gómez Delgado, soy gerente de la agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España. A mi derecha está Begoña Navallas Labat, que es coordinadora del proyecto Auditoría Universidad de la agrupación y además es profesora de la Universidad Autónoma. Y a mi izquierda está Rubén Muñoz Gómez, que es estudiante todavía, becario en PKF ATES, que es una de las firmas de auditoría que pertenecen al instituto y que participó en 2024 en la jornada Auditor por un Día que organiza la agrupación y que luego os vamos a contar un poco en qué consiste. Él os va a contar su experiencia en la firma y en la jornada Auditor por un Día. Nosotros os vamos a hablar un poco, nada, os voy a dar unas pinceladas de lo que es el instituto. Os vamos a hablar del sector de la auditoría, de qué hace un auditor, cuál es el trabajo de un auditor, os vamos a contar cómo es el empleo en la auditoría y os vamos a hablar del proyecto Auditoría Universidad que pusimos ya en marcha en 2007 y que además de la jornada Auditor por un Día tiene otra serie de actividades a las que os animo a participar. ¿Qué es el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España? En adelante diré instituto porque el nombre es muy largo. Pues el instituto es una corporación profesional que abarca al mayor número de auditores de España. Tenemos más de 4.400 personas físicas y unas 800 firmas de auditoría. Dentro de las firmas de auditoría están lo que todos conocéis como las Big Four, las cuatro grandes, que es Deloitte, EY, KPMG y Price, pero hay multitud de firmas medianas, como puede ser PKF ATES, que es en la que trabaja Rubén ahora mismo, que está haciendo sus prácticas, Auren, Audalia Nexia, Baker Tilly, BDO, Moore, bueno, hay un montón. El sector de la auditoría. Os voy a hablar del año 2023 porque todavía no se han publicado los datos de 2024. En el año 2023 se emitieron más de 69 informes de auditoría, un poco para que nos situemos en el trabajo que hace el auditor, o sea, 69 informes aquí, 69.000, perdón, aquí en España. La facturación del sector ha llegado casi a los 900 millones de euros y con un crecimiento de 2023 a 2022, no, perdón, de 2022 a 2023 de más del 8%. De este importe de facturación del sector, 346 millones han sido facturados por miembros del instituto, es decir, por auditores individuales y por firmas, que representan el 84% del mercado aquí en España. Pero si incluimos otras líneas de negocio, porque sabéis que las auditoras no solo hacen auditoría, tienen áreas de... Eso os lo va a contar yo creo que Rubén luego, hablando un poco de su empresa, pero que se puede extender a cualquiera. Tiene distintas áreas, pues la facturación llegaría a los 4.000 millones. Cerca de 19.100 profesionales trabajan en auditoría. Igualmente, si ampliamos a otras líneas de las firmas profesionales o firmas de auditoría y consultoría, pues llegarían a los 50.000 profesionales, para que os hagáis un poco idea, que luego os voy a contar de cómo está el empleo en la auditoría. Ahí, en el sector, se contratan diversidad de perfiles. Ya sabéis que bueno, está a la orden del día todos los temas de sostenibilidad, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. Bueno, pues son equipos multidisciplinares, es decir, hay profesionales de distinto bagaje o distintos grados. Bueno, pues se me ha olvidado deciros que Begoña y yo nos vamos a ir turnando para que no se os haga tan pesado. Vamos a contaros nuestra... A ver, esto no sé si se oye... Sí, ¿se oye bien? No tengo mucha voz. Bueno, pues entonces vamos a contaros entonces esto de la auditoría para qué sirve, ¿no? Vamos, como dice Sonia, vamos a ir intercalando nuestra presentación, muy básica, muy sencilla. Entonces, ¿para qué sirve el auditor? ¿Para qué sirve una auditoría? O sea, imaginaros lo que sería tomar decisiones en las áreas que a lo mejor os gustan de análisis de, yo qué sé, de inversiones, etcétera, si no te puedes fiar de la información que te dan, ¿no? Entonces, sería absurdo cómo funcionaría un mercado
los mercados secundarios, cómo funcionarían los mercados de valores, etcétera, si la información no es fiable, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el auditor? El auditor aporta transparencia, aporta calidad a la información financiera y aporta esa confianza para la toma de decisiones, ¿no? Es básico entender que si esa información no es fiable y no puedes confiar en ella, no tiene ningún sentido todo lo que hagas después. ¿Cómo trabaja el auditor? ¿Cuál es el fin del auditor, el fin de la auditoría? El auditor, a lo mejor es más fácil empezar a definirlo por lo que no es. El auditor no es un contable, no es un inspector, no es una persona que elabora la información financiera. Entonces dices, ¿qué es el auditor? ¿Qué es lo que hace el auditor? El auditor lo que hace es que emite un informe en el que expresa una opinión. Una opinión no certifica, no garantiza, no da fe, no es un notario, sino que aplica determinados procedimientos que están establecidos para llegar a la conclusión de estos estados financieros, estas cuentas anuales, representan razonablemente bien la imagen fiel patrimonial de la empresa, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo del auditor, expresar una opinión profesional. ¿Y cómo se trabaja en auditoría para llegar a esa conclusión, para poder emitir ese informe en el que se expresa una opinión profesional? Pues a veces se piensa que si el auditor lo que hace es que verifica la contabilidad, que es verdad, que tienes que saber contabilidad, tienes que saber cómo se registran las operaciones de, yo qué sé, de arrendamientos, ¿no? Tienes que saber cómo se hace. Pero no solamente revisamos la contabilidad. Además de revisar la contabilidad, tenemos que entender el negocio. Eso os lo va a poder también contar Rubén, su experiencia. Tienes que entender el negocio, entender el sector, la competencia, qué producen, cuáles son sus líneas de producción, cuál es el contexto económico, ¿no? Pues esto que hablamos de los aranceles, etcétera. Tenemos reuniones con los clientes, visitamos las instalaciones, hacemos pruebas, contamos, hacemos inventarios. Todo eso forma parte del día a día del auditor, es decir, ¿verificamos la contabilidad? Sí. ¿Hay que saber contabilidad? Claro. Pero además de verificar y revisar la contabilidad, hacemos otras muchas más pruebas y otros procedimientos, pues como podéis ver un poco en esa pequeña lista, ¿no?, de cuáles son las pruebas y la metodología que aplican los auditores. ¿Y qué aporta entonces el trabajo en auditoría? Pues hombre, si ves muchas empresas, revisas muchos sectores, conoces mucha gente, te entrevistas con muchos directores financieros, jefes de operaciones, visitas instalaciones, aprendes un montón. Entonces, ¿qué te va a aportar? Pues te va a aportar la capacidad de adaptación a distintos sectores. Antes comentábamos con Rubén, él ha estado trabajando en un determinado sector y ahora le cambian a un equipo a un sector completamente distinto, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarte, de entender, de ser capaz de comprender toda la información que te van dando en cada una de las empresas, tu capacidad analítica, desarrollas el escepticismo profesional, que es una de las bases de la profesión, ¿no?, de los auditores. Bueno, pues es lo que se busca también al final en los futuros auditores y sobre todo eso que aparece ahí entrecomillado de sentido común, al final es conocimientos técnicos y tu capacidad de interpretar esa información en base a esos conocimientos técnicos en distintas áreas, ¿no?, en distintas empresas. Sigue Sonia, hablando del empleo. El empleo en auditoría. Yo creo que esto, que todos sois estudiantes, os va a interesar, así que prestar atención. A ver, el sector de la auditoría es uno de los principales generadores de empleo en España y, bueno, yo creo que en todo el mundo. Yo conozco lo de España. Pero incluso en las épocas de crisis, cuando tuvimos la crisis de 2008 e incluso durante el COVID, que sabéis que digamos que la contratación en las empresas se paró, pues en auditoría se siguió contratando gente. Es verdad que un poquito menos que en otros años, pero se siguió contratando gente. Nosotros todos los años hacemos un sondeo entre las empresas que forman parte de nuestro instituto y, en resumen, os diría que todos los años se crean 3.000 puestos de trabajo nuevos. De esos 3.000 puestos de trabajo nuevos, 2.000 son para recién licenciados, recién titulados, porque ahora ya licenciaturas no hay, graduados. Bueno, como yo soy de la agrupación de Madrid, pues os voy a contar que de estos 2.000, pues 940 se crean en la agrupación de Madrid. Y la buena noticia para nosotras, las chicas, es que las incorporaciones son un 50% de mujeres y un 50% de hombres en las firmas de auditoría. Es verdad que hay algún pequeño cambio según la firma, pero entra igual. Es cierto
que luego, para llegar al último peldaño de la profesión, que es el ser socio, pues ahora mismo hay socias de auditoría, pero son menos. Queda todavía mucho camino por hacer, pero se está avanzando bastante. Ahora que entran más gente, más mujeres, pues cada vez también hay más mujeres socias. Para los jóvenes sin experiencia se ofrecen contratos indefinidos. Es cierto que normalmente el primer contacto es como le ha pasado a Rubén, se suele empezar haciendo unas prácticas, una beca, pero lo normal es que tú hagas una beca en una firma de auditoría y te contraten cuando acabes tu beca. No es como en otros sitios que tú haces tu beca y luego te tienes que buscar otro trabajo. Si te gusta, y en general yo diría que casi el 100%, ¿no?, se queda en la firma en la que ha hecho las prácticas. Y ahora os voy a contar por qué vais a querer ser auditores, por si todavía no lo tenéis claros. Bueno, como ha dicho Begoña, los auditores realizan una función de interés público. ¿Por qué? Porque dan transparencia y confianza. Esas dos palabras son claves, que ya os lo ha comentado Begoña, pues dan transparencia y confianza a los mercados financieros tan importantes para la toma de decisiones, tanto dentro de las propias empresas como de un proveedor, como de los inversores que quieren invertir, es para todos. Es una profesión muy dinámica, lo vais a ver cuando Rubén haga su intervención. Vais a estar trabajando en distintos sectores, distintas empresas de distinto tamaño, y vais a conocer a un montón de gente, desde el director financiero al director de operaciones, al gerente que lleva, pues no sé qué, un elemento, por ejemplo, de producción o un producto. Entonces, no es lo que la gente piensa, que hay determinados estereotipos en auditoría, como que vas a estar en una oficina mirando asientos contables. No es eso, ¿vale? El ambiente de trabajo sorprende mucho a la gente que hace la jornada de auditor por un día, porque se encuentran que es gente muy joven. La media de edad en las firmas de auditoría es de 29 años. Entonces hay muy buen ambiente de trabajo. Y lo normal, ¿no?, es que después de trabajar salgáis a tomaros algo con el equipo, que quedéis a comer. O sea, el ambiente es muy bueno. Se trabaja en equipo. A mí es una cosa que me parece fundamental. O sea, siempre vas a estar acompañado en tu trabajo. Que tienes un problema, vas a tener un jefe, dependiendo de tu categoría, uno de una categoría superior, que te va a orientar cómo tienes que hacer las cosas, que si te surge un problema te va a ayudar a solucionarlo. Entonces, siempre estás acompañado en una firma. El aprendizaje y la formación es brutal. La media de horas, sobre todo en los primeros años, que se imparte a los profesionales que entran es de 200 horas anuales, que es en contabilidad, sí, es en auditoría también, pero es en nuevas tecnologías, es en sostenibilidad, es en un montón de campos. Y el aprendizaje, no solo vais a aprender, no solo vais a adquirir conocimientos, es que también vais a adquirir habilidades personales, que eso os van a ayudar mucho en vuestra vida profesional. ¿Por qué? Porque vais a tener que tratar con muchísima gente, vais a tener que hacer muchas preguntas en los clientes para entender los procesos, para luego llegar a esa opinión que se refleja en el informe de auditoría. La proyección en el mercado laboral es estupenda. Sale la gente tan bien formada que las empresas valoran muchísimo a las personas que han trabajado en auditoría, de tal forma, ahora sois muy jóvenes, no habéis empezado a buscar trabajo, que en muchos trabajos, ya cuando has pasado el primer nivel del 1, 2, 3 años, se pide como requisito obligatorio el haber trabajado en una firma de auditoría. Y si no es obligatorio, muchas veces se valorará muy positivamente. Promoción. En todas las firmas tienen una carrera profesional para todos los que entran. Entonces, esto significa que vais a promocionar cada ciertos años. ¿Y eso qué implica? Pues un incremento salarial, por supuesto. Aunque puede variar un poco de una firma a otra, aquí tenéis un poco el resumen de cuál sería el desarrollo profesional de una persona que empieza en auditoría. Primero entra como ayudante, que está como 2 años, ayudante de primer año, ayudante de segundo. Luego pasaría a ser senior. Luego ya tendríamos al senior experimentado, que normalmente se suele llamar jefe de equipo. Luego pasaría a manager, que son 3 o 4 años, senior manager, que son de 2 a 4 años, director de 1 a 3 años, y por último, el último peldaño de la carrera profesional es el ser socio de la firma de auditoría.
Bueno, entonces, volver un poco a incidir no solamente en lo importante que es para tu formación, ¿no? Para tu carrera, desarrollo de tu perfil, lo que comentamos, sino que además es también volver a lo que comentábamos antes, que la auditoría es una profesión de interés público y tu aportación cuando trabajas dentro de un equipo de auditoría va más allá de tu propia formación personal, ¿no? De tu carrera profesional, sino que dentro de ese equipo de auditoría vas a ayudar a desarrollar, a mejorar muchas veces procedimientos, información financiera, reporting del cliente con el que estás trabajando. Es decir, el auditor, lo que comentábamos antes, no solamente certificas y haces un informe y ya está, sino que colaboras y ayudas a mejorar todo el área que tenga que ver con la información financiera y ahora también de sostenibilidad, que eso también es importante, ¿no? No solamente hablamos de la auditoría financiera, sino además la verificación de sostenibilidad, que es otro área que tiene un desarrollo por delante tremendo y que corresponde fundamentalmente a los auditores. Y bueno, pues animaros a que consideréis y os planteéis esta carrera profesional, que de verdad se aprende mucho, ahora os lo cuenta Rubén, se aprende mucho, estás en constante evolución, vas a mejorar los procedimientos de tus clientes, vas a colaborar con ellos y la información, esa información financiera sobre la que se opina en ese informe de auditoría es fundamental para la toma de decisiones, con lo cual hay un montón de gente interesada, un montón de lo que estudiáis, ¿no? De stakeholders que tienen mucho interés en conocer que esa información financiera sea fiable, sea creíble y en trabajar en ese ámbito, ¿no? En esa profesión de interés público, yo creo que es un reto, interesante y que bueno, pues animaros a que lo consideréis como una posible salida profesional. Ya en el año 2007 pusimos en marcha en la agrupación del instituto un proyecto que denominamos Auditoría Universidad, que tenía como objetivo acercar la auditoría al mundo universitario, porque es verdad que yo creo que no se conoce bien, los estudiantes no conocen bien en qué consiste el trabajo del auditor. Hay muchos estereotipos, pues eso, que se trabaja, es todo contabilidad, que se trabaja mucho, que es una carrera aburrida, que no tiene relación con la gente, y no es cierto. Dentro de este proyecto Auditoría Universidad hacemos distintas iniciativas. Quizá la más exitosa entre los alumnos es la jornada Auditor por un día, que es en la que participó Rubén y que luego os va a contar de propia mano su experiencia personal. Pero yo sí que os quería dar unas pinceladas para que un poco nos situemos. En 2024 se ha celebrado la 18ª edición de esta jornada, que incluso en el año de pandemia también se celebró. Es verdad que la tuvimos que hacer online, pero bueno, la celebramos. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que un estudiante se integra durante un día en un equipo de trabajo de una firma de auditoría. Primero llega la firma, bueno, yo creo que también eso se lo vas a contar tú. Sí. Y bueno, luego va hasta el cliente, él os lo va a contar con más detalle. Ya desde su inicio, más de 1000 estudiantes han pasado por esta jornada directamente, que han participado en la misma. Y contamos con la colaboración de 15 firmas de auditoría y de 13 universidades de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas. Es verdad que esta jornada luego en el instituto se ha extendido a otras agrupaciones, con lo cual, si no sois de Madrid, que entiendo que venís de todas las partes de España, pues también han replicado esta jornada y yo os animo a que participéis porque la gente sale encantada, les gusta mucho. Nosotros hacemos una encuesta antes de que el alumno o el estudiante haga la jornada y esa misma encuesta la hacemos ya una vez que lo han hecho. Entonces, antes de que tengan la experiencia, pues un 55% dice que, bueno, que se podrían plantear trabajar en auditoría. Y cuando ya han hecho la actividad, el 67% dicen que están muy interesados en desarrollar su carrera profesional en este sector. Nos encendía. Bueno, y luego también contaros algunas otras actividades, iniciativas que hacemos dentro de este proyecto, que ya, como cuenta Sonia, es un proyecto bastante amplio. La siguiente actividad que os quería comentar es el concurso de las cuentas cuentan, porque está abierto el plazo para poder presentar los trabajos. Esto es un concurso de relato, es un concurso de un relato breve, entre 3 y 5 páginas, no es un trabajo académico, no es un TFG, ni un TFM, ni nada parecido, es un pequeño trabajo en el cual se reflexiona, el autor, el estudiante, reflexiona sobre la importancia de la información financiera
desde un punto de vista original, ¿no? Un tratamiento que sea original. El año pasado ganó un chico de ICA del primer premio, el segundo premio lo ganó una chica de la Autónoma, pero ha habido ganadores desde que hacemos el concurso de todas las universidades, yo creo, de la Complutense, de la Autónoma, Alcalá de Henares, CUNEF, etcétera. Entonces, os animo de la Rey Juan Carlos, que es donde estamos. Juan Carlos, efectivamente, de la Rey Juan Carlos, que fue el primero. Entonces, animaros a que, bueno, si tenéis ocasión, meteros en la página, es sencillo, veis el link, las cuentas cuentan 2025, el primer premio es un iPhone súper tremebundo y entonces, bueno, pues yo creo que es un trabajo que, o sea, es un concurso que os puede interesar a la que sois estudiantes. No, solo un apunte. No hace falta que sea un trabajo técnicamente estupendo. Si entráis en la página web de la agrupación vais a ver que no. No, se trata de que se enfoque originalmente, o sea, que sea algo muy original, la importancia de la información financiera. O sea, que porque yo creo que a la gente le echa un poco para atrás el decir, joder, voy a tener que hacer un trabajo de contabilidad. No, no es eso, ¿vale? Sí, de hecho, en la página web, como dice Sonia, tenéis los trabajos ganadores de los últimos años, pues os puede servir de inspiración en los trabajos que ganaron el año pasado y los ejercicios anteriores, porque bueno, siempre está bien tener un poco alguna referencia. Entonces, aparte de Auditor por un día, aparte de las cuentas cuentan, el escape room, que yo no sé si habéis participado ahora en el escape room, que tenéis ahí la primera foto de arriba, estamos unas profesoras de la Rey Juan Carlos y otras de la Autónoma que nos habían secuestrado los malos para que no querían que llegara el auditor, bueno, en fin, una cosa lo pasamos muy bien grabando el vídeo. Entonces, son otras actividades que yo creo que también son algunas son más lúdicas, otras, por ejemplo, tenemos un premio al mejor trabajo de fin de grado en determinadas universidades, que a lo mejor es más académico, pero bueno, tenemos actividades, iniciativas dirigidas específicamente para los estudiantes de distintos tipos. Además, también pues, hay seminarios, como los auditores tienen que cumplir una serie de horas de formación, que es lógico. En esas horas de formación se suele invitar también a los estudiantes que han participado. Todos los años también hacemos una sesión sobre técnicas de búsqueda de empleo, cómo moverte en redes sociales con tu currículum, qué perfil poner en LinkedIn. Ese tipo de cosas, pues también te hacemos alguna sesión. Todo esto es gratuito para los estudiantes que participan con nosotros, ¿no? Y luego ya por último tenemos un posgrado, es un máster que lo hacemos de manera conjunta Alcalá de Henares y Autónoma, que es un máster pues, que es muy prestigioso, tenemos el apoyo de la agrupación y el objetivo es recibir gente de toda España y también fuera de España que quieran hacer su carrera profesional, que quieran especializarse en auditoría. Y pues ahí tenéis algunas fotos y bueno, también salimos en este ranking que aparece ahí del mundo muy bien posicionados. Estamos en el segundo, cuando realmente el primero, así entre nosotros, no es un máster de auditoría específico, ¿no? No es específico, o sea, es un máster que aparece la palabra auditoría, pero no es un máster ni homologado por el ICAC, ni en fin. Entonces, estamos ahí en el segundo, ahí lo dejo. Y bueno, pues ahí tenéis algunas fotos y algunas imágenes del máster que también tiene pues, la opción de tener becas. Tenemos becas de una cátedra de patrocinio que tenemos con la agrupación, otras becas a través de la Fundación Ramón Areces y bueno, pues ahí tenéis toda la información. Si os animáis a especializaros en auditoría, pues os lo recomendamos. Y ya por último, bueno, pues que tenéis toda la información en la página web de la agrupación. La agrupación es la demarcación geográfica del instituto en Madrid. Y bueno, pues podéis buscar las fotos y los trabajos anteriores, la información, convocatorias, etcétera, o contactarnos a nosotras también a través de LinkedIn, del correo electrónico, en fin, estamos a vuestra disposición. Por mi parte, nada más, Sonia. ¿Alguna cosa más? ¿Se te ocurre a ti? Sí, ahora. ¿Se me escucha? Sí, no. Vale. Bueno, soy Rubén Muñoz, estoy de prácticas en PKF. En primer lugar, os voy a contar un poquito sobre la firma. PKF se creó en el 1990 como una empresa de servicios multidisciplinares. Nació en Bilbao, aunque ahora mismo tiene presencia en 11 comunidades de toda España. Contamos con más de 850 profesionales y más de 2.000 clientes, lo que nos posiciona este año en el ranking, en la 9ª firma de servicios multidisciplinares en toda España. Y pertenece a una red internacional, por lo que tiene presencia en 5 continentes distintos.
Como os han contado, al final estas empresas tienen presencia en todos los sectores de los negocios, ya puede ser consultoría, auditoría, tecnología y demás. Por lo que si venís de otras carreras diferentes que no sea auditoría o ADE, podéis también trabajar en ellas o hacer vuestras prácticas. En el caso de mi empresa, la parte que más importancia tiene es la de consultoría, aunque se verá que en la parte que más personas trabajamos es en auditoría y en income, que son la parte de ingresos. Y bueno, para lo importante, como os han contado mis compañeras, os voy a contar mi experiencia en las jornadas de auditor por un día. Aunque se llama auditor por un día, son 2 días en verdad. En el primer día solemos ir al instituto, en el día que conocemos a las personas de recursos humanos y demás de la firma con la que vamos a estar. Además, que nos cuentan por lo mismo que os han contado vosotros, en qué consiste el trabajo, las ideas que tiene la gente y todo. Y luego ya en el segundo día, que es el día importante, solemos ir a las firmas en las que tenemos una acogida con un desayuno y luego solemos ir al cliente para conocer pues, todas las instalaciones del cliente, cómo se trabaja, nos enseñan cómo funcionan los equipos y demás. Y luego también os suelen invitar a comer, siempre yo creo, ¿no? Sí. Y luego, pues, a la vuelta ya sobre las 5, 5 y media, cuando termina la jornada, solemos ir a las firmas para contar qué nos ha parecido las jornadas y demás. Al final suelen ser días en los que los tienes que utilizar para conocer a la gente, para hacer un poco de networking, porque es verdad que luego en mi caso, en mi empresa, fuimos 4 personas y de las 4, 2 estamos ahora mismo haciendo las prácticas, así que sí que es bastante útil para vuestras prácticas y para vuestro futuro. Como os han contado ya antes, las expectativas que tiene este trabajo son bastante malas, porque siempre se conoce como que es un trabajo en el que tienes que dedicar muchas horas y demás, pero luego en verdad las horas que le dedicas suelen ser durante los meses gordos de cierre y demás, y luego durante todo el año sueles tener un trabajo bastante dinámico, en el que sueles estar todos los días teniendo reuniones con gente, con clientes, yendo a las oficinas. Yo en mi caso llevo de prácticas 3 meses y solo he estado en las oficinas 3 semanas, para que veáis que se suele salir bastante y demás. Y bueno, como estamos hablando también, siempre se piensa que es un trabajo en el que tienes que estar sentado en tu sitio y demás, pero sueles trabajar con muchos equipos. Yo en mi caso suelo cambiar cada 2 o 3 semanas de equipos y solemos tener en todas las firmas 2 tipos de auditorías. Se separa la parte financiera y de seguros, que tienen distinta regulación, y luego las auditorías de empresas más normales como construcción o demás. Y también suele ser un trabajo en el que te permite estar varios años trabajando ahí para formarte, porque en el trabajo de auditoría tienes que conocer toda la regulación, contabilidad, finanzas, legal y demás, y te permite en 3 o 4 años poder dar el salto a una empresa ya de cliente como tal, con un puesto mejor. ¿Y por qué es auditor? Pues como os he contado ante mis compañeras también, suele ser un trabajo en el que la edad es bastante joven. Yo en mi caso, la media de mi empresa son 26 años, así que somos bastante jóvenes, somos un grupo de chicos jóvenes y tal. Y se verá que para vosotros a la hora de llegar y tal, que pues podéis relacionaros con gente de vuestra edad y os va a dar más confianza y os va a ayudar al final a poder integraros en las firmas. Y como conclusión final, pues eso, recomendaros participar en las jornadas de auditor por un día, porque os va a permitir conocer gente y sobre todo luego cuando empecéis a las prácticas soléis conocer a la gente de las empresas y para poder ver cómo se trabaja en las distintas firmas y los distintos servicios que tenemos. El proceso de selección que vais a tener si participáis en las jornadas es bastante más corto que este. Yo en mi caso solo tuve que tener una llamada con recursos humanos, pero bueno, lo normal es que les envíes el currículum como pasa en mi empresa, se ponen en contacto contigo y soléis tener una entrevista técnica en la que vais a tener una reunión con el socio o con pruebas o van a hacer pruebas de contabilidad. En el caso de que no sepáis contabilidad, pues bueno, os pueden ayudar porque son bastante sencillas y fáciles, la verdad. Y luego, en mi caso, como os he contado, de las 4 personas que fuimos hemos entrado 2, así que normalmente se suelen coger bastante gente porque se verá que se necesitan muchas horas y mucho trabajo. Y nada, esto es todo. No sabían.